Nietzsche tenía razón. Dios ha muerto y el mundo es un caos. Explorar como la famosa frase Dios ha muerto no es un simple ataque al cristianismo, sino una advertencia sobre el vacío existencial y el nihilismo moderno. Plantea preguntas provocativas como ¿estamos viviendo en la era del nihilismo que Nietzsche predijo? ¿Las ideologías actuales han reemplazado la religión? ¿El superhombre de Nietzsche es la clave para salir de la crisis de valores? Título: Nietzsche y la muerte de Dios, profecía, advertencia o celebración. Introducción. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Esta frase de Friedrich Nietzsche es una de las declaraciones más radicales y provocadoras de la historia de la filosofía. A primera vista parece un grito de victoria del ateísmo sobre la religión, pero en realidad es un grito de desesperación. Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios, sino advirtiéndonos de las consecuencias catastróficas que vendrían con ella. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Estamos viviendo hoy en el mundo que Nietzsche predijo? ¿Es posible sobrevivir sin Dios o estamos condenados al nihilismo y al caos moral? Vamos a explorar estas preguntas y a descubrir si la visión de Nietzsche fue una advertencia o una condena inevitable. Menos. Capítulo 1. ¿Quién mató a Dios? Durante siglos, Dios había sido la base de la moral, la verdad y la cultura en la civilización occidental. La religión proporcionaba un marco para la existencia, una brújula moral y un propósito en la vida. Sin embargo, con el avance de la ciencia, la secularización y el auge del racionalismo, la fe en Dios comenzó a erosionarse. La Ilustración trajo consigo un escepticismo creciente hacia lo divino, y la revolución industrial transformó radicalmente la forma en que la humanidad percibía su lugar en el universo. Según Nietzsche, nosotros como sociedad matamos a Dios al sustituir la fe por la razón, al cuestionar dogmas y al poner el conocimiento humano por encima de la revelación divina. Pero aquí radica el problema: si Dios ha muerto, ¿qué lo reemplaza? Nietzsche no solo veía esto como un cambio en las creencias religiosas, sino como el colapso de todo un sistema de valores. Al matar a Dios, destruimos la estructura que había dado sentido a la vida durante siglos, pero no creamos nada nuevo para ocupar su lugar. Es aquí donde el filósofo introduce la amenaza del nihilismo. Menos. Capítulo 2. ¿El nihilismo, liberación o condena? Para Nietzsche, la muerte de Dios no significaba simplemente el fin de la religión, sino el fin de cualquier significado absoluto. Sin un fundamento divino, la moral se convierte en un constructo arbitrario. Las verdades objetivas se desmoronan y la vida pierde su propósito inherente. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche advierte que, sin Dios, el ser humano puede caer en un abismo de desesperación y vacío existencial. El nihilismo es la creencia de que la vida carece de sentido, que no hay valores universales y que todo es una ilusión. Este peligro es particularmente relevante hoy en día, cuando muchas personas sienten que el mundo carece de dirección. ¿No es acaso nuestra época una manifestación del nihilismo que Nietzsche temía? La desconexión, la ansiedad, la falta de propósito y la búsqueda desesperada de entretenimiento y distracción parecen confirmar su predicción. Menos. Capítulo 3. ¿La moral sin Dios es posible? Uno de los dilemas más inquietantes tras la muerte de Dios es la cuestión de la moralidad. Si la moral ha estado históricamente ligada a la religión, ¿es posible mantener valores éticos sin una base divina? Nietzsche argumenta que la moral cristiana, basada en la compasión y la humildad, era una forma de esclavitud psicológica que limitaba el potencial humano. En su lugar, propone una moral basada en la voluntad de poder y en la autosuperación. Aquí surge la gran controversia: si no hay Dios, ¿quién decide qué es correcto e incorrecto? ¿Puede la sociedad crear su propio código moral sin caer en el relativismo extremo? Algunos han interpretado la filosofía de Nietzsche como una justificación para la anarquía o incluso el autoritarismo, mientras que otros la ven como una invitación a la responsabilidad personal y la autodeterminación. La gran pregunta es: ¿podemos ser morales sin la vigilancia de un ser supremo?
Capítulo 4. ¿El superhombre, salvación o peligro? Nietzsche no solo diagnosticó el problema, sino que también propuso una solución, el concepto del Übermensch o superhombre. Según él, en lugar de aferrarnos a valores obsoletos, debemos crear nuestros propios valores y convertirnos en seres superiores que trasciendan la moral tradicional. El superhombre es aquel que asume la muerte de Dios y se convierte en su propio legislador moral. Sin embargo, esta idea ha sido ampliamente malinterpretada y mal utilizada. Algunos han vinculado el concepto del superhombre con el totalitarismo, el elitismo o incluso el fascismo. ¿Es el superhombre una figura de libertad y autorrealización, o un peligroso llamado a la dominación? Nietzsche nunca definió completamente cómo debía ser este nuevo ser humano, dejando abierta la posibilidad de múltiples interpretaciones. Menos. Capítulo 5. ¿El mundo de hoy? ¿Nietzsche tenía razón? Si observamos el mundo contemporáneo, podemos ver muchas de las predicciones de Nietzsche manifestándose ante nuestros ojos. La secularización ha avanzado a pasos agigantados, la fe religiosa ha disminuido en muchas partes del mundo, y la crisis de valores es evidente en la polarización social y el auge del relativismo moral. Pero, ¿significa esto que Nietzsche tenía razón? Podemos argumentar que la falta de valores absolutos ha llevado a una crisis de identidad colectiva. La ausencia de una narrativa trascendental ha empujado a las personas a buscar significado en ideologías extremas, consumismo desenfrenado y entretenimiento vacío. En muchos sentidos, la sociedad moderna se encuentra en la encrucijada entre el nihilismo y la reinvención de nuevos valores. Conclusión, ¿hay esperanza después de la muerte de Dios? Nietzsche no fue simplemente un destructor de creencias, fue un filósofo que buscaba despertar a la humanidad de su letargo. La muerte de Dios no tiene que significar la condena de la humanidad, sino la oportunidad de reinventarnos. Sin embargo, esto requiere coraje. No basta con negar la religión, es necesario construir algo nuevo en su lugar. Entonces, la pregunta final es, ¿estamos preparados para asumir esta responsabilidad? ¿O nos perderemos en el vacío del nihilismo? ¿Nos convertiremos en superhombres o en esclavos del caos? Nietzsche nos dejó la advertencia, pero la decisión sigue siendo nuestra. Menos. Epílogo, la última pregunta. Si Dios ha muerto y no hay una verdad absoluta, ¿qué sigue? La respuesta, quizás, no está en los libros ni en las ideologías, sino en la propia experiencia de vivir. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear su propio sentido, de definir su propósito y de encontrar su verdad. Pero eso significa que no podemos culpar a nadie más si fracasamos. La pregunta que Nietzsche nos dejó sigue abierta. ¿Qué hacemos ahora que hemos matado a Dios? La respuesta está en ti. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Esta frase de Friedrich Nietzsche es una de las declaraciones más radicales y provocadoras de la historia de la filosofía. A primera vista parece un grito de victoria del ateísmo sobre la religión, pero en realidad es un grito de desesperación. Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios, sino advirtiéndonos de las consecuencias catastróficas que vendrían con ella. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Estamos viviendo hoy en el mundo que Nietzsche predijo? ¿Es posible sobrevivir sin Dios o estamos condenados al nihilismo y al caos moral? En este ensayo, exploraremos estas preguntas y trataremos de entender si la visión de Nietzsche fue una advertencia o una condena inevitable. Durante siglos, Dios había sido la base de la moral, la verdad y la cultura en la civilización occidental. La religión proporcionaba un marco para la existencia, una brújula moral y un propósito en la vida. Sin embargo, con el avance de la ciencia, la secularización y el auge del racionalismo, la fe en Dios comenzó a erosionarse. La Ilustración trajo consigo un escepticismo creciente hacia lo divino, y la revolución industrial transformó radicalmente la forma en que la humanidad percibía su lugar en el universo. Según Nietzsche, nosotros como sociedad matamos a Dios al sustituir la fe por la razón, al cuestionar dogmas
dogmas y al poner el conocimiento humano por encima de la revelación divina. Pero aquí radica el problema: si Dios ha muerto, ¿qué lo reemplaza? Nietzsche no solo ve esto como un cambio en las creencias religiosas, sino como el colapso de todo un sistema de valores. Al matar a Dios, destruimos la estructura que había dado sentido a la vida durante siglos, pero no creamos nada nuevo para ocupar su lugar. Es aquí donde el filósofo introduce la amenaza del nihilismo. Para Nietzsche, la muerte de Dios no significaba simplemente el fin de la religión, sino el fin de cualquier significado absoluto. Sin un fundamento divino, la moral se convierte en un constructo arbitrario. Las verdades objetivas se desmoronan y la vida pierde su propósito inherente. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche advierte que, sin Dios, el ser humano puede caer en un abismo de desesperación y vacío existencial. El nihilismo es la creencia de que la vida carece de sentido, que no hay valores universales y que todo es una ilusión. Este peligro es particularmente relevante hoy en día, cuando muchas personas sienten que el mundo carece de dirección. ¿No es acaso nuestra época una manifestación del nihilismo que Nietzsche temía? La desconexión, la ansiedad, la falta de propósito y la búsqueda desesperada de entretenimiento y distracción parecen confirmar su predicción.